Muy buenos días. Dios te bendiga. Gracias por estar aquí en esta mañana acompañándonos. Sandra Herrera, muy buenos días. Espero que haya sido un grato despertar de parte del Espíritu Santo. Beatriz Elena, muy, pero muy buenos días. En unos minuticos estoy por aquí tratando de compartir la transmisión. Indudablemente tengo algo claro y es que debemos llegar a más personas. Debemos llegar sí o sí a más personas. Ana Torres, Leticia, buenos días. Nina Marín, buenos días. Luis Bernardo, muy buenos días. Qué rico que estés por aquí. Varón de Dios, varón esforzado y valiente. Bueno, gloria al Señor que nos da las fuerzas para continuar. Antes de empezar la transmisión, quiero leer un texto bíblico Gloria al Señor. Quiero leer un texto bíblico que me regalaron. Algunas de ustedes se dieron cuenta que estuve este fin de semana recibiendo palabra de Dios en un encuentro espiritual y gloria al Señor. Me regalaron una palabra, alguien que aprecio mucho y la quiero leer. Primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 12. Era un favor de ustedes en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pelea la buena batalla de la fe. Echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuisteis llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Gracias por esta palabra. La tomé en mi corazón, de verdad. La recibí en mi corazón y muchas gracias por ese maravilloso regalo. Continuamos, son las 12:06 de la madrugada. Como sabemos que es común que no muchas personas se conecten a esta hora por obvias razones. Aquí en Colombia es un día festivo. Sería muy bueno que más gente se conectara, pero bueno, ya estamos aquí, gloria al Señor por ese privilegio que nos da. De estar inquietos a esta hora, no sé qué hora es allá en México, Ana Torres y Leticia, que son de la delegación de México, que en Colombia son las 2:07 de la madrugada, es lunes festivo, es decir, es un día de descanso. Aquí en Colombia el fin de semana se extiende un poco más. Aquí estamos, gloria al Señor. Vamos a continuar, vamos a tomarnos unos segunditos, unos minutos, para que adoremos, para que exaltemos,
para que glorifiquemos el nombre de Dios, para que le demos gracias al Espíritu Santo, para que le demos gracias en Ensenada. Son las 12 de la noche. Bueno, o sea que apenas está también llegando el nuevo día ya también. Deben de ser las 12:08 más o menos, creo yo. Muchas gracias por la información, hermana Ana. Bueno, hay alguien más por ahí que está conectado, pero no sé quién es. Quiero creer que es mi hermano Andrés Franco, que en ocasiones se conecta y no nos saluda. Le gusta estar por allá incógnito. Bueno, si es así, si eres tú, Andrés, bienvenido. Si es otra persona, bienvenido, bienvenida también. Gracias por acompañarnos en esta madrugada, en este tiempo maravilloso de adoración, de exaltación al Rey de Reyes, al Señor de Señores, al Alfa y la Omega. En este tiempo de gran bendición, un tiempo en el que el Espíritu Santo por su misericordia se mueve allá donde tú estás, se mueve aquí. Algo tengo claro, y es que donde tú estás, el Espíritu Santo está. Donde yo estoy, el Espíritu Santo está. Vamos a darle las gracias al Espíritu Santo en esta mañana y vamos a pedirle que por favor nos enseñe, nos dirija a ser esos adoradores en espíritu y en verdad que nuestro buen Dios está buscando. Adorarlo con el corazón, adorarlo con el espíritu, adorarlo con nuestro espíritu, seamos guiados por Él. No sé quién más está por ahí. Si desea la persona que recién llegó, déjanos un saludito, por favor, para saber que está con nosotros. Vamos a adorar. Vamos a adorar. Vamos a... Listo, hermana Leticia, ya me dieron esa misma información. Voy a bajarle a la música de fondo. Bueno, mis amados, les decía que las personas que estén ahí, que por favor no nos hayan saludado, regálenos un saludito. Regálenos un saludito. Y gracias por acompañarnos. Gracias por estar aquí. Gracias porque sé que es un sacrificio. Gracias, sé que no es fácil levantarse a las 12 de la noche. Sé que no es fácil levantarse a la 1:30 de la mañana, a las 2 de la mañana. No es fácil. No es fácil hacerlo. Pero bueno, gloria a Dios, aquí estamos. Aquí estamos. Vamos a tomar unos minuticos para que adoremos al Rey de Gloria. Gracias por la compañía de cada uno de ustedes, por la compañía de Nina. Mi esposa nos está acompañando por aquí, aprovechando que es festivo. Leticia, gracias por tu orientación. Ana Torres, gracias por acompañarlos. Luis Bernardo, bienvenido. Nina Marín, Beatriz, Sandra Herrera, gracias. Gracias por estar a esta hora aquí conectados y deseosos de recibir la palabra de Dios. Hermana Luz Marina Jiménez, muy buenos días. Hace días que no la veía conectada. Bienvenida. Entiendo que mantiene múltiples ocupaciones y no le queda fácil levantarse tan temprano, pero bueno. Dice mi esposa por aquí, es verdad, estamos estrenando misericordia y Dios ha sido bueno. Dios ha sido bueno. Para cómo está la situación, estar con vida, estar con salud, ya es un regalo muy grande de parte de Dios. Y aparte de eso, además de eso, también nos tiene estrenando misericordia. Gloria a su nombre. Gloria al nombre de Dios que nos tiene estrenando misericordia. Gracias a Dios.
Bueno, voy por aquí a buscar el tema musical para que entremos, para que continuemos, entrémonos, ya entramos, para que continuemos en ese tiempo de intimidad. Pidámosle al Espíritu Santo de Dios que nos ayude a ser esos adoradores en espíritu y en verdad. En nuestras fuerzas es imposible. Debe ser en el Espíritu de Dios, conectado nosotros, nuestro espíritu conectado con el Espíritu Santo, podemos llegar a esos niveles. Gracias por esa libertad que nos has dado. Gracias por tu sacrificio en la cruz, Señor Jesucristo. Gracias. Adórale ahí donde estás. Disfruta la presencia del Espíritu Santo ahí donde estás. Gloria al que resucitó, al Santo de Israel. Si te puedes postrar ahí donde estás, póstrate. Rinde tu corazón, rinde tu mente, rinde tu espíritu. Ríndete completamente al Rey de Gloria en esta madrugada. Gracias. Toda rodilla a tus pies se postrará. Gracias, Señor Jesucristo, por ese sacrificio tuyo en la cruz. Te adoramos y te exaltamos, Señor. Te adoramos y te exaltamos en esta madrugada, Señor. Gracias. Gloria al que resucitó. Adórale. Siente la presencia del Espíritu Santo. Siente la presencia del Espíritu Santo. Gloria al que resucitó. Santo, santo eres tú, Señor Jesucristo. Te adoramos, te exaltamos y te glorificamos en esta mañana. En el nombre de tu Hijo Jesucristo. Gloria y honra. Gloria y honra. Alabar y exaltar eres tú, Señor. Eres el Rey de Reyes. Tú eres el Señor de Señores. Tú eres el Príncipe de Paz. Que descienda tu gloria, Señor.
Que descienda tu gloria, Señor. Descienda tu gloria, Señor. Que descienda tu gloria, Señor. Allá donde se encuentra cada uno de mis hermanos, Señor, donde se encuentra Leticia, donde se encuentra Nina Marín, donde se encuentra Luis Bernardo, donde se encuentra Luis Marina, Señor, donde se encuentra Beatriz, donde se encuentra Sandra, Señor. Desciende tu gloria, Señor. Donde se encuentran todos y cada uno de mis hermanos, Señor. Hermanos, desciende tu gloria, Señor. Inunda tu casa de adoración. Que tu casa sea llena de la gloria de Dios, Señor. Toda tu casa sea llena de la gloria de Dios. Gloria al que resucitó. Gloria al Santo. Te adoramos, te exaltamos y te glorificamos. Gloria a ti, Señor. Gloria a ti, Señor. Gloria a ti, Señor. Gloria a ti, Señor. Gloria al que resucitó. Gloria y honra al Rey de Reyes, al Señor de Señores, al Alfa y la Omega, al principio y al fin, Señor. Gracias, Señor Jesucristo, porque por tu sacrificio en la cruz, a esta hora, Señor, podemos entrar al lugar santo y al lugar santísimo a exaltar tu nombre. Gracias por ese honroso privilegio que nos das en esta madrugada, Señor. Gracias, Espíritu Santo de Dios, porque nos revelas a Cristo. Gracias, Espíritu Santo de Dios, por ser nuestro amigo. Gracias, Espíritu Santo de Dios, porque tú te estás moviendo de una forma sobrenatural. Tú estás rompiendo yugos a esta hora. En medio de la alabanza, en medio de la adoración, tú estás derramando sanidad, Señor. Estás rompiendo yugos en el nombre de Jesucristo. Gracias. Espíritu Santo de Dios, gracias. Espíritu Santo de Dios, gracias. Gracias, gracias, gracias. Gloria a ti, Señor Jesucristo. Gloria a ti, Señor Jesucristo. Gracias, Espíritu Santo de Dios, porque la palabra dice que tú intercedes por nosotros con gemidos indecibles, porque como no sabemos orar como conviene, tú lo haces por nosotros. Gracias, Espíritu Santo de Dios, gracias. Alabado, exaltado. Gloria, honra, alabanza, adoración y exaltación a ti en esta madrugada, Señor. Gracias, Señor Jesucristo, por ese amor que has tenido por nosotros. Tu palabra dice que de tal manera nos amaste, papá, que has dado a tu Hijo unigénito. Has dado sin esperar nada a cambio. Y no lo merecemos, Padre. Y no lo merecemos, Padre, pero tú has tenido misericordia, tu misericordia nos alcanzó. Gracias, papá. Abba, Padre. Abba, Padre. Gracias porque tu misericordia nos alcanzó. Abba, Padre. Nos levantamos en esta madrugada en adoración, exaltándote, glorificando tu nombre, Señor. Gracias.
Señor Jesucristo, adorado, exaltado, glorificado, el único digno de alabanza y de adoración eres tú, Señor. Gloria a ti, gloria, honra, alabanza y adoración al alto y sublime, al Rey de Reyes, al Señor de Señores, al Alfa y la Omega, al principio y al fin. Gracias. Ay, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Este es de esos momentos en los que más me encanta, más los disfruto, porque es en el momento en que yo le puedo expresar a Él todo lo que hay en mi corazón, todo el agradecimiento que siente mi espíritu por Él, expresarle cuánto lo amo, decirle cuán grande es Él, decirle cuán importante es para mí. Es ese momento, en el momento de la alabanza, de la adoración, de la exaltación a Él. Gloria al Señor. Bueno, vamos a la palabra de Dios. Y el título que le puse hoy a la enseñanza fue ¿alborotadores o trastornadores? ¿Alborotadores o trastornadores? Hechos, capítulo 17. Biblia, papel, lápiz y corazón enseñable. Necesitamos ser ministrados por el Espíritu Santo, necesitamos que el Espíritu Santo nos revele, nos muestre la palabra de Dios para poderla entender. Si no es así, no hay caso. Es con la persona del Espíritu Santo. Gloria a Dios. Creo que ya todos lo deben de tener ahí. Y vamos a leer. Denme un momentico por aquí, yo cojo unas notas. Vamos a leer Hechos capítulo 17, versículos del 1 al 9. Y leo en favor de ustedes, en el nombre del Padre, del Hijo y con la unción del Espíritu Santo. Pasando por Anfípolis y por Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos, y por 3 días de reposo discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Cristo, a quien yo anuncio, decía, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía, Él es el Cristo. Y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos piadosos gran número, y mujeres nobles no pocas. Entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo algunos ociosos hombres malos, y juntando una turba alborotaron la ciudad, y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo. Pero no hallándolos, trajeron a Jasón y algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando, estos que trastornan el mundo entero, también han venido acá. A los cuales Jasón ha recibido, y todos estos contravienen los decretos de César, diciendo que hay otro rey, Jesús. Y alborotaron al pueblo y a las autoridades de la ciudad oyendo estas cosas. Pero obtenida fianza de Jasón y de los demás, los soltaron. Oremos. Amado Rey Celestial, bendito y exaltado eres tú, Señor. En esta mañana te pedimos, por favor, que abras, por favor, nuestros ojos y nuestros oídos espirituales, Señor,
Necesitamos que por medio de tu Espíritu Santo nos sea revelada tu palabra. Ayúdanos, Señor, en nuestras fuerzas. Es imposible entender tu preciosa palabra, Señor. Por eso necesitamos al Consolador. Por eso necesitamos a nuestro mejor amigo, a la persona del Espíritu Santo, que sea el quien nos revele en esta madrugada tu palabra. Por favor, Dios, abre el entendimiento de mis hermanos y de este servidor, Señor. Y por favor, úsame como ese vaso de honra, Señor. Que cada palabra que salga de mi boca sea palabra sazonada, oh Dios. Esa palabra que ministre poderosamente el espíritu, el alma y el corazón de mis hermanos y hermanas que están conectados a esta hora y a todos aquellos que van a ver la transmisión en diferido más adelante. Señor, en el nombre de Jesucristo, para la gloria y honra de tu nombre. Amén y amén. Bueno, mis amados, alborotadores o trastornadores. Hay una diferencia grande. Las dos palabras pueden de ser muy parecidas porque de una u otra forma las dos generan un cambio. Una generan un cambio para bien y la otra generan un cambio para mal. Una genera un cambio para vida y la otra genera cambio para muerte. Las dos incomodan, obviamente. Las dos incomodan. Pero a nosotros Dios nos hizo un llamado específico y en este caso Pablo se encontraba, dice el texto en el versículo 1, dice que se encontraba en Anfípolis y en Apolonia, pasando por Anfípolis y por Apolonia. Llegaron a Tesalónica. Llegaron a Tesalónica donde había ¿qué? Una sinagoga de los judíos. Y Pablo, como acostumbraba, ¿qué nos está diciendo el texto? Para Pablo ya era un diario comportamiento de él. Se había vuelto una pasión, se le había vuelto un hábito de vida para Pablo hacer lo que nos dice el texto que hizo. Como acostumbraba fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos. Pero dice el texto la forma en que Pablo discutía, cuál era el argumento, cuáles eran los argumentos que Pablo discutía. Pablo no discutía siendo Saulo, no. Pablo discutía con el argumento de que ya había sido transformado por el Espíritu Santo cuando tuvo ese encuentro personal con Cristo. Y dice, el texto nos está dando a entender en el verso 2 que como acostumbrado fue a ellos, es decir, para Pablo era un estilo de vida. Ver un grupo de personas y él enardecía. En un rato vamos a ver otro texto que también nos habla bastante de este comportamiento de Pablo. Y cuando él tuvo un encuentro personal con Jesucristo, su vida fue cambiada total y absolutamente radicalmente. Su vida, la vida de Pablo dio un giro de 180 grados. Pablo nunca fue el mismo. Ese encuentro con Jesucristo lo volvió un trastornador. Donde Pablo llegaba, todo el ambiente espiritual cambiaba. La gente se incomodaba. La gente veía en Pablo algo diferente. Pero no porque él tratara de hablar lo que él creía, lo que a él le parecía, lo que él pensaba, no. Él hablaba, dice la palabra de Dios, que declarando y exponiendo por medio de las Escrituras. Por medio de las Escrituras. Y dice que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, Pablo hablaba, respiraba Cristo. Esa era la pasión. Cristo era la pasión de Pablo.
hablar de Cristo. A quien yo os anuncio decía, Él es el Cristo. Él no estaba hablando de un Jesús cualquiera. De hecho, el texto dice, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía, Él es el Cristo. Él estaba diciendo, no es un Jesús cualquiera. No es un Jesús el que ustedes creen. No es Jesús el que a ustedes les parece. No es Jesús el que ustedes piensan. No, es el Cristo. Padeció y resucitó. Y era necesario que esto sucediera. Y sigue diciendo el verso 4. ¿Qué fue lo que hizo? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Cuál fue la reacción? ¿Qué fue lo que produjo? Y dice el texto, verso 4 dice, y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas. Y de los griegos piadosos gran número y mujeres no pocas. Es decir, lo que Pablo fue a llevar, las buenas nuevas de salvación, el Evangelio de Cristo, produjo en algunas personas ese deseo, trajo en ellos ese arrepentimiento y esa conversión en ellos. Trajo una inquietud, fueron trastornados por el poder de la palabra de Dios. Pero resulta y acontece que aquí en esta historia no es color de rosa. Y empieza el verso 5 a decir, entonces los judíos que no creían, es decir, aquellas personas que tenían ese corazón duro, que tenían ese corazón casi que sellado, que tenían ese corazón abroquelado, endurecido, el evangelio no les entraba. Y dice, no creían teniendo celos. Tomaron consigo algunos ociosos, hombres malos, y juntando una turba, alborotaron la ciudad. Y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo. Pero no hallándolos, trajeron a Jasón y algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando. Escuchen lo que gritaban. Estos que trastornan el mundo entero. Ay, gloria a Dios. Estos que trastornan el mundo entero. Trastornan el mundo con el poder de la palabra de Dios, con la unción del Espíritu Santo que fue. Me pregunta aquí Luis Bernardo, ¿quién era Jasón? Por fuera te explico quién era él. Bueno, más o menos le voy a explicar para no dejarlo así en veremos. Resulta que en cada ciudad donde iba Pablo, donde iba Silas, donde iban algunos de los discípulos, por la misericordia de Dios, como siempre encontraban a alguien que se les oponía, también incluían a alguien, también Dios permitía que hubiese personas que sintieran la misma pasión o el mismo deseo de buscar a Dios. Y Jasón era de esas personas que se sentía privilegiado de saber que Pablo y que Silas se iban a estar en su casa. Jasón era un hospedador. Jasón era de esas personas que de solo saber que venía Pablo y venía Silas para él, a pesar de lo que sabía que se le iba a presentar, que el texto dice que fue lo que pasó con él, para eso no era importante el problema que recibir a Pablo y a Silas iba a representar para él. Aquí lo dice. Pero como no hallaron a Pablo ni a Silas, en el verso 6 dice que trajeron a Jasón y a algunos de los hermanos ante las autoridades de la ciudad gritando, estos, los hospedadores, igual que los que evangelizaban, igual que los apóstoles, hacían parte de esos trastornadores. Eran tan apasionados, eran tan enamorados, les ardía tanto el corazón por la palabra de Dios, que a ellos no les importaba asumir las consecuencias de sus actos,
porque ellos sabían a quién estaban agradando, ellos sabían a quién estaban predicando a Cristo, y lo predicaban basados en lo que decía la Escritura. Y hay algo bien importante, que en este caso, por ejemplo, Pablo no predicaba como estamos predicando nosotros ahora. Pablo predicaba casi que con el Antiguo Testamento, con lo que decía, con lo que dice, perdón, en Isaías de Jesucristo. Isaías habla de Jesucristo. Mucho antes de que sucediera ya él estaba hablando. Y algunos otros profetas también hablan del Maestro, que era lo que tenía que pasar. Y ellos decían, no se les haga extraño que eso haya pasado. Era necesario que eso pasara. Y eso era lo que Pablo les explicaba, que era necesario que Cristo padeciese y que resucitase de los muertos. Y que Él era Jesús. ¿Y quién era Jesús el Cristo? Que no era un Jesús cualquiera. Verso 7 dice, pero volvamos a leer nuevamente el verso 6, que a mí me impacta mucho. Pero no hallándolos, es decir, no hallaron ni a Pablo ni a Silas. Trajeron a Jasón y algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad gritando, estos que trastornan el mundo entero también han venido aquí. ¿A dónde? A Tesalónica. Habían llegado a Tesalónica a trastornar Tesalónica con el poder de la palabra de Dios. A los cuales Jasón ha recibido un hospedador. Y todos estos contravienen los decretos de César diciendo que hay otro rey. Para los judíos de Tesalónica, el único rey era el César. Era el único rey. Era el único rey. Pero Pablo tenía claro que el verdadero rey de gloria era Jesucristo, y por eso lo profesaba, por eso lo decía. Y dice el verso 8, y alborotaron al pueblo y a las autoridades de la ciudad oyendo estas cosas. Pero obtenida fianza de Jasón y de los demás lo soltaron. La misericordia de Dios. La misericordia de Dios. La protección de Dios por ser hospedador. No solamente ser ese predicador que era Pablo. No solamente ser esos trastornadores como eran Pablo y Silas, sino que el solo hecho de ser hospedador ya era guardado por Dios. Y aquí dice el verso 9, pero obtenía fianza de Jasón y de los demás lo soltaron. Pero leamos algo, una actitud de Pablo en el verso 16. Leámoslo desde el verso 16 hasta el 20. Dice, mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu enardecía. Ese era un constante comportamiento de Pablo, mis amados y amadas. Pablo vivía enardecido por hablar de Cristo, enardecido por hablar de las Escrituras. Sí, él contaba su testimonio y lo contó varias veces, pero su pasión era hablar de Jesucristo. ¿Qué era lo que causaba que Pablo estuviera enardecido? Y era que decía, viendo la ciudad de Atenas en Grecia entregada a la idolatría. Salió de Tesalónica hacia Atenas. En Tesalónica, avivado, empoderado, enamorado, apasionado. Esa era una de las particularidades de Pablo. Su corazón siempre era enardecido. Y había algo que a él lo indignaba, y era el tema de la idolatría que veía en Atenas. Pero dejemos hasta ahí. Quedémonos en lo que pasaba en Tesalónica. Quedémonos en ese Pablo, hablemos de ese Pablo. De ese Pablo que tenía claro que él había sido llamado a ser un trastornador. Por eso le puse el título a la enseñanza,
alborotadores o trastornadores. ¿Qué hace el alborotador? El alborotador murmura, el alborotador inventa chismes, el alborotador daña la paz, el alborotador incita a guerras, el alborotador incita a rebeliones. Eso hace el alborotador. ¿Qué hace el trastornador? El trastornador cambia una realidad de muerte por una realidad de vida. Eso hace el trastornador. Pablo tenía claro que ese momento sublime, cuando se encontró con Cristo de cara a cara, había sido un momento para dejar de ser alborotador. Pablo fue un alborotador y tomó la decisión, guiado por el Espíritu Santo, de ser un trastornador. Es el Espíritu Santo en ti y en mí. Es el Espíritu Santo en nuestro corazón. Es el Espíritu Santo en nuestro interior que nos debe cambiar la realidad de nosotros. Nosotros no podemos de ser ni murmuradores, no podemos de ser alborotadores. Nosotros no estamos llamados a ser alborotadores. Nosotros estamos llamados a ser trastornadores, pero no con nuestras ideas, no con nuestro pensamiento, no con lo que yo creo, no con lo que a mí me parece, no. Mis amados y amadas, estamos llamados por la misericordia de Dios, por la misericordia de Dios, no porque tú lo merezcas ni porque yo lo merezca, no porque seamos muy elocuentes al hablar, sino que solamente por la misericordia de Dios. Es un don inmerecido de parte de Dios. Somos llamados a ser esos Pablos, somos los llamados a ser esos Jason, a ser hospedadores, somos los llamados a ser esos Silas, a ser alborotadores. No sé cuál es la realidad en tu casa, mi amado y mi amada, no sé cuál es la realidad en tu entorno, en tu casa, en tu barrio, en tu cuadra, no sé cuál es la realidad. Pero esa realidad tiene que ser trastornada cuando tú llegas. Tú estás en tu casa, te invitan a alguna parte. Independientemente de lo que esté pasando en ese lugar donde te invitaron, al llegar nosotros, la sola presencia del Espíritu Santo en nosotros debe trastornar ese ambiente espiritual. Debe generar, y es posible y va a pasar, que en algunas personas genere incomodidad. Va a pasar. Va a pasar. En algunas personas va a generar incomodidad. En algunas personas va a generar como una picazón, como un escozor, como un aburrimiento, como una pesadez en algunas personas. Pero también en otras va a generar gozo, va a generar satisfacción, van a notar ese cambio de un ambiente frío a un ambiente caluroso, a un ambiente de amor, a un ambiente de la presencia del Espíritu Santo. Sí o sí nosotros debemos ser esos trastornadores. Donde tú y yo lleguemos debemos impactar para bien. Donde tú y yo lleguemos con la sola presencia del Espíritu Santo, la atmósfera espiritual de ese lugar tiene que ser trastornada. Y vuelvo y te digo, mi amado y mi amiga, mi amada, no esperes que la gente se vaya a agradar. Vas a encontrar dos tipos de personas. Aquí hablan de los dos tipos de personas. Verso 4, y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas. Y de los griegos piadosos gran número, y mujeres nobles no pocas. Vamos a estar bien rodeados de gente que le gusta estar con nosotros, que se siente bien estando con nosotros, que se siente bien escucharte a ti y a mí hablar de Cristo. Pero también vamos a encontrar unas personas que se van a sentir incomodadas
con esos alborotadores. Y seguramente van a murmurar de ti. Seguramente van a hablar mal de ti. Seguramente vas a encontrar gente que te va a señalar. Pero que deben decir algo de nosotros. Sí. Mi amado y mi amada, tienen que decir de nosotros que somos trastornadores. Gloria a Dios. Mi amado y mi amada, tú y yo tenemos que ser trastornadores. El ambiente espiritual tiene que cambiar. La gente tiene que notar que la presencia del Espíritu Santo rompe y trastorna toda oscuridad en luz. Y de tu boca y de mi boca deben salir palabras que exalten el nombre de nuestro buen Dios. Que la gente que no conocen de Cristo, que no conozcan a Cristo, sepan que era necesario que Él padeciese y que resucitase de los muertos. Esa es tu tarea y esa es la mía, mi amado y mi amada. Esa es tu tarea y esa es la mía. Vamos a darle gracias a Dios, porque seguramente es posible que no tengamos ese espíritu de trastornadores y que no seamos tan apasionados como Pablo, como Silas, que no seamos esos hospedadores como Hudson. Pero estoy seguro que la palabra de Dios hoy nos enseña y nos confronta a que la realidad tuya y la realidad mía en Cristo tiene que trastornar. Tiene que trastornar. ¿Van a hablar mal de nosotros? Sí, que hablen. Gloria a Dios. Vamos a orar. ¿Qué petición específica tienes tú ahí? ¿Qué peticiones específicas tienes tú ahí? ¿Tienes alguna petición en tu corazón, algo que crees que no lo puedes escribir en texto? Está bien, porque es muy personal. Dile, si es muy personal, no la escribas, no hay problema, pero aprovecha este momento para que se la digas a Dios. Gloria a Dios por esta palabra. Estoy seguro que necesitábamos esta palabra. Siento en mi espíritu que la necesitábamos. Porque indudablemente en ocasiones hemos sido alborotadores. Papá, perdón. Porque teniendo con nosotros el Espíritu Santo, hemos sido alborotadores y no trastornadores, Señor. Porque seguramente en algún momento hemos sido chismosos, hemos sido murmuradores, Señor. Y te pedimos perdón en esta madrugada, Señor. Y te damos gracias en el nombre de tu Hijo Jesucristo por esta tu palabra. Padre, ayúdanos a ser trastornadores, oh Dios. Ayúdanos a reflejar a Cristo, Señor. Que la gente no nos vea a nosotros, Dios. Que dejemos de ser yo y yo. Que empecemos a ser tú y tú y tú. Que la gente no te conozca, que no te conozca. Entiendan que era necesario
que tú padecieses y que tú no eres un Jesús cualquiera, que tú eres Jesús el Cristo, que tú eres aquel hombre que partió la historia de la humanidad en dos, que tú eres aquel hombre que dio la vida por mis pecados y por los pecados de la humanidad. Padre, gracias. Porque por medio de tu Espíritu Santo, Señor, tenemos el privilegio de ser esos trastornadores, Dios. Es por tu Espíritu Santo, no es por más, Señor. Es por tu Espíritu Santo, Señor, no es por más, Dios. Padre, son las 2:53 de la madrugada, papá. Hoy lunes 22 de marzo, Señor. Gracias por esta palabra, oh Dios. La estábamos necesitando, Señor. En esta mañana, Señor, estamos orando unos por otros, Señor. Te entregamos en esta madrugada las peticiones de tu siervo, de tu hijo, Luis Bernardo, Señor. Te clamamos por sanidad para él, Señor, y desde aquí en el nombre de Cristo Jesús enviamos poderosa palabra de sanidad y de medicina, Señor. De fortaleza, Señor, para su espíritu y para su alma, Señor. Te clamamos también por Carlos, por Olga, por la pequeña Sara, Señor. Padre, por mi familia, bendito Padre, y por sanidad para Bernardo Mejía, Señor, en el nombre de Jesucristo. Sé tú obrando, papá. Padre, por favor, trae con lazos de amor a tus caminos los hijos de tu sierva Pati Chávez, Señor. Por favor, en el nombre de Cristo Jesús, sé tú obrando, Señor. Pon en ellos espíritu de arrepentimiento y de conversión, Señor, y que sean trastornadores, Señor. Que con la unción y el poder del Espíritu Santo en ellos, oh Dios, sean trastornadores, Señor. Inquiétalos, Padre, a los hijos de nuestra hermana Pati Chávez, en el nombre de Cristo Jesús. Padre Celestial, toca e incomoda, Señor, a los seres queridos de Beatriz Elena Giraldo, Señor. Te clamamos en esta madrugada por eso, Señor. Pon en ellos espíritu de arrepentimiento y espíritu de conversión en el nombre de tu Hijo Jesucristo, por favor, Dios. Hazlo, Señor. También ponemos en tu altar, Señor, la petición de Sandra Herrera, oh Dios. Que tu presencia habite en medio de su hogar, Señor. Que sea tu Espíritu Santo moviéndose de una forma sobrenatural en ese hogar, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Te clamamos también por sus hijos, Señor. Te clamamos por Emanuel de una forma especial, Señor, para que tú lo sigas inquietando, Señor. Te clamamos por Emanuel, Señor. Por favor, Dios. Y por su hermanita, papá. Por favor, Dios. En el nombre de Cristo Jesús, derrama bendiciones hasta que sobre y abunda, Señor. Padre eterno, venimos a poner los proyectos de Gustavo en tus manos, Señor, en tu altar, bendito Rey, a esta hora. Y ten misericordia, Señor, porque sabemos que hay muchas personas que en este momento están sufriendo los rigores de este invierno, Señor. Y por la salud de todas las personas, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Dios de los cielos, ayúdanos, Señor, a ser esos discípulos entregados, apasionados, Señor. Ayúdanos a morir al yo, que menguemos para que tú crezcas, Señor. Por favor, Dios, en el nombre de Jesucristo. Padre, gracias. Que busquemos ser los mejores amigos de tu Espíritu Santo, Señor. Padre Celestial, inquieta
al papá de Emanuel, Señor. Inquiétalo, Señor, para que sea un padre responsable, Señor. Por esa petición, Señor, de Ana Torres, que tu presencia habite siempre, Señor, en su hogar. Traiga ese espíritu de arrepentimiento y de conversión a sus hijos, Señor. Padre, gracias porque eres tú, Espíritu Santo de Dios, quien se está moviendo, Señor, a esta hora de una forma poderosa y a donde se encuentran mis hermanos y hermanas, Señor. Síguete moviendo más, Espíritu de Dios. Más, Espíritu Santo de Dios, muévete más. Trae más paz, trae más gozo, Señor, más de tu presencia. Más de tu presencia, Señor. Padre eterno, en el nombre de Cristo Jesús, te bendecimos, te alabamos y te exaltamos, Señor. A esta hora, Dios, siendo las 2:58 de la madrugada. Señor Padre, gracias. Te bendecimos y te alabamos en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Dios, por esta palabra, Señor. Gracias, Dios, en el nombre de Cristo Jesús, bendecimos el área espiritual, el área emocional, el área familiar, el área laboral, el área financiera de todos y cada uno de mis hermanos que están conectados a esta hora y de todos aquellos que van a ver la transmisión en diferido más adelante, Señor. Sea obrando en cada uno de ellos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, para la gloria y honra de tu nombre. Amén y amén. Gloria a Dios, mis amados y amadas. Bueno, antes de despedirme quiero hacer énfasis en algo que está diciendo, nos está escribiendo mi esposa por aquí. Y es que todos los lunes, hoy, a las 7:30 de la noche, vamos a estar por Zoom. Aquí está el nombre de ella, se los voy a dictar. Número de ella, se los voy a dictar. 300-567-9060. Ese es el número del WhatsApp de mi esposa, Mari Gutiérrez, para que se contacten con ella y ella las ingrese al grupo de las Déboras. Madres de rodillas, hijos de pie, empoderados. Ya ella les explicará en medio de la transmisión de qué se trata este movimiento para los que no lo conozcan. Ya ella les explicará. Ahora sí, me despido de ustedes. Las mamás que quieran aprender a orar por sus hijos basados en la palabra de Dios, anoten ese número: 300-567-9060. Mari Gutiérrez es mi esposa, ella los va a estar orientando. Ya voy a escribir el número, aunque mi esposa ya lo había escrito, pero lo voy a volver a escribir: 300-567-9060. Ahí está, Mari Gutiérrez, para que se comuniquen con ella. Las personas que están aquí conectadas, que ya se han conectado a esas transmisiones en Zoom, lunes 7:30 de la noche, han sentido el poder de las oraciones eficaces. Bueno, ahora sí me despido de ustedes con la bendición sacerdotal. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce su rostro sobre ti y ponga en ti su paz. En el nombre de Cristo Jesús. Un fuerte abrazo para todos y cada uno de ustedes que nos acompañaron en esta mañana y que nos dieron el honroso privilegio de entrar a la intimidad de su hogar.
Gracias por acompañarnos. Gracias, gracias, gracias. Les amamos en el amor de Cristo. Chao, chao. Fuerte abrazo. Despídanse entre ustedes. Bendiciones, les amamos mucho.